Buen día, estudiantes. En el marco de este curso de Fisiopatología General, hoy hablaré acerca de lesión, inflamación y reparación de tejidos. Dentro de los logros de aprendizaje que esperamos para hoy, se incluyen definir los conceptos de homeostasis, lesión, inflamación, reparación y cicatrización, identificar los eventos causantes de daño a nivel celular, e identificar el rol del sistema inmune en respuesta al daño y en los procesos de reparación del tejido. Para comenzar, debemos introducir el concepto de homeostasis y relacionarlo con la adaptación celular. La homeostasis se refiere a la constancia del medio interno a pesar de los cambios externos. Esto involucra la mantención de condiciones estables para el funcionamiento de nuestro organismo, tales como el pH, las concentraciones de iones y nutrientes y la temperatura. Cualquier alteración de estas condiciones puede afectar el funcionamiento normal de cada organismo. Cuando se altera esta condición normal, las células se someten a una condición de estrés, la cual debe generar una respuesta de manera de compensar dicha situación. Estas compensaciones se realizan mediante procesos que generan una adaptación a la nueva condición a la cual está sometido el tejido. Estos procesos de adaptación serán revisados en una clase posterior, pero involucran cambios estructurales o funcionales que ayudan a mejorar la respuesta del organismo ante el evento estresor. Si la adaptación es insuficiente o el estímulo estresor es demasiado intenso o dañino, en lugar de generar una adaptación se produce una lesión celular. Según la naturaleza del estímulo, la lesión puede ser de carácter reversible y fácilmente reparable por nuestro organismo, o puede ocasionar un daño irreversible generando la muerte celular. En ese sentido, existen dos procesos de muerte: la apoptosis o muerte celular programada y la necrosis asociada generalmente a estímulos dañinos. Las lesiones celulares son alteraciones en la función de una célula, asociadas siempre a un estímulo estresante o agente lesivo. En muchos casos, esas lesiones suelen ser reversibles y solamente reducen la función celular. Si el estímulo se retira o se repara el daño causado, la célula puede volver a su función normal y por lo tanto esa lesión se revierte. Sin embargo, llegado a cierto punto, esas lesiones pueden volverse irreversibles. Eso ocurre si la causa del daño no se corrige o no se compensa mediante una adaptación. Si esa lesión se mantiene en el tiempo, puede conllevar a la muerte celular, y eso se evidencia mediante alteraciones bioquímicas, cambios a nivel ultraestructural y cambios morfológicos que pueden ser vistos a través de microscopio óptico. Uno de los elementos importantes a la hora de considerar la lesión celular son aquellos blancos moleculares del daño. Por ejemplo, la mitocondria es un sitio sensible cuando se trata de daño celular. Cualquier alteración, ya sea de manera física o funcional de la mitocondria, afecta no solamente a la producción de energía, sino que también a la viabilidad celular. Una incapacidad para producir ATP debido a una falta de nutrientes puede llevar a una menor capacidad para completar procesos esenciales para la sobrevivencia de la célula. Asimismo, una lesión mitocondrial puede conllevar a la liberación de proteínas que pueden iniciar una cascada de muerte de la célula. Otro fenómeno importante asociado al daño es el ingreso del ion calcio. Normalmente, el calcio se encuentra en bajas concentraciones en el intracelular, normalmente asociado a funciones tanto neuronales como de liberación de secreciones o de contracción muscular. Sin embargo, un aumento en la concentración del ion calcio genera un aumento en la permeabilidad de las mitocondrias, haciendo más fácil que liberen su contenido, estimulando la muerte celular. En forma adicional, el calcio puede activar múltiples enzimas celulares
que pueden generar un desbalance funcional o también activar a la muerte. Otro elemento importante relacionado con el daño celular es la acumulación de especies reactivas derivadas del oxígeno. Estas sustancias, también llamadas radicales libres, se forman a partir del oxígeno a través de distintos procesos de óxido-reducción. En muchos casos, estos procesos se vinculan con el metabolismo oxidativo de los nutrientes o bien con la defensa ante algunas bacterias o virus. El daño que producen estas entidades se debe a la oxidación de distintas estructuras celulares, tanto proteínas, lípidos de membrana o ácidos nucleicos, perdiendo así su estructura y su función. También pueden existir lesiones físicas o químicas a nivel de las membranas. Si la membrana afectada es la membrana plasmática, se puede generar una pérdida de los componentes celulares. Si fuera el caso de una membrana lisosomal, la activación de estas enzimas puede generar la digestión de diversos componentes intracelulares. En cualquiera de ambos casos, la funcionalidad de la célula se ve comprometida. También puede existir mal plegamiento de proteínas o lesiones en el ADN. En muchos de estos casos, el mal plegamiento de proteínas se asocia a problemas en la traducción que ocurre a nivel del retículo endoplasmático rugoso. En el caso de las lesiones del ADN, generalmente se asocia a procesos ligados a mutaciones que, al no ser corregidos, pueden llevar a la activación de proteínas que causan la muerte celular. En todos estos casos, la respuesta celular y eventual adaptación va a depender del tipo, la duración y la severidad de la agresión. Y las consecuencias de la agresión van a depender del tipo celular y nuevamente de su capacidad para adaptarse o reparar el daño provocado. Las células de más edad suelen tener problemas para adaptarse o generar fenómenos de reparación, y esas células suelen estimular la muerte. Existen muchos fenómenos que son causa de daño celular. Entre ellos, la hipoxia se relaciona con la menor disponibilidad de oxígeno a nivel tisular. En este caso, se produce una incapacidad a nivel pulmonar para obtener el oxígeno desde el ambiente, debido generalmente a problemas pulmonares. Asimismo, puede existir una menor disponibilidad en el oxígeno ambiental, algo que ocurre comúnmente en las mayores alturas geográficas. En el caso de la isquemia, existe un bloqueo de alguna arteria importante que impide el riego de sangre a un tejido, limitando su capacidad para recibir oxígeno y nutrientes. Esto lleva inherentemente a una reducción en la capacidad para producir ATP a partir de la fosforilación oxidativa, estimulando el gasto de glucosa y la glucólisis anaeróbica. Además de proveer menor cantidad de ATP, se produce una mayor acumulación de ácido láctico, la cual, al no ser retirada debido a la falta de circulación, puede producir un cambio en el pH. La falta de ATP lleva a un mal funcionamiento de la bomba sodio-potasio, lo que incrementa el flujo de entrada del ion sodio, calcio y con ello del agua. Asimismo, se altera la salida del ion potasio. Este flujo anómalo lleva a un aumento en la acumulación de líquido intracelular, lo que comúnmente se denomina edema. Adicionalmente, y derivado de la glucólisis anaeróbica, los cambios de pH generan alteraciones en la función de múltiples enzimas, lo que lleva a una menor capacidad para el funcionamiento celular. De manera adicional, una caída en el pH estimula la condensación de la cromatina a nivel nuclear, lo que reduce la capacidad para transcribir genes importantes para la supervivencia de la célula. Asimismo, la pérdida del ATP genera la separación de ribosomas, lo que aumenta la síntesis de proteínas y conlleva a un aumento en el depósito de lípidos. Estos fenómenos, de no repararse en el corto plazo, pueden llevar a la muerte celular. Otra causa de daño celular son los agentes físicos, tales como el daño mecánico, la temperatura, la presión o la electricidad.
Algunos fenómenos traumáticos, tales como los golpes o las cortaduras, generan alteraciones en la integridad estructural de los distintos órganos, produciendo además la liberación de algunos componentes intracelulares al medio externo. Los cambios de temperatura moderada pueden generar alteraciones funcionales en distintas enzimas o proteínas dentro del organismo. Sin embargo, aumentos mucho más severos pueden generar la ruptura de algunas estructuras, lo que sucede habitualmente con las quemaduras. Ante la disminución de temperatura, también podemos observar una reducción en la actividad metabólica, lo que afecta directamente al funcionamiento de todos nuestros órganos. En el caso de la electricidad, esta afecta directamente a los potenciales de membrana, alterando las concentraciones de los iones a cada lado de la membrana celular. Esto afecta principalmente a tejidos que dependen de este potencial de membrana, tales como el sistema nervioso y los músculos, tanto el corazón, músculo esquelético y musculatura lisa. Dentro del daño celular también tenemos agentes químicos cuyos efectos dependerán de la naturaleza del mismo agente. Algunos de ellos tendrán algún efecto localizado en algún órgano, mientras que otros se enfocarán en procesos metabólicos en distintos órganos de nuestro cuerpo. En ocasiones, el daño generado por estos agentes químicos puede ser fácilmente revertido si dejamos de exponernos a dichos agentes. En otros casos, puede ser necesario el reemplazo de componentes celulares o de las mismas células, lo que puede llevar varios días o semanas de recuperación. Los agentes infecciosos pueden atacar a ciertas células, haciendo que éstas pierdan su funcionalidad. También pueden generar alteraciones estructurales en algún órgano o tejido que puedan llevar a una incapacidad para mantener su función normal. De manera adicional, la respuesta inflamatoria mediada por nuestro sistema inmunológico finalmente a los desbalances nutricionales pueden generar cuando hay una menor ingesta tanto por defecto nuestro cuerpo comienza a utilizar las distintas reservas. Eventualmente se queda sin suministro para mantener los procesos metabólicos al mismo nivel óptimo que nuestro cuerpo puede llevar a una alteración metabólica la pérdida en muchos casos de masa nutriente, como sucede en el caso de muchas arterias, cuando existe un exceso de partículas de nuestros nutrientes, estos buscan la manera de ser almacenados, lo que implica un aumento en el porcentaje de masa grasa, lo cual eventualmente puede generar daños en distintas estructuras claramente diferenciados. La apoptosis se asocia a un proceso programado de muerte, producido de manera fisiológica, por ejemplo, durante la embriogénesis, o bien causadas por diversos agentes dañinos, tales como los virus o la radiación. Una característica del proceso de apoptosis es que es un proceso controlado por enzimas, denominadas caspasas, donde no existe una participación de fenómenos inflamatorios. Por contraparte, está la necrosis, que es una muerte celular asociada a un evento dañino siempre y de naturaleza no programada, que genera un daño masivo en las estructuras celulares por rupturas de membrana y liberación de contenido al espacio extracelular. En el caso de la necrosis, siempre se genera un evento inflamatorio y por lo tanto siempre está relacionado con un estado patológico. En el caso de la apoptosis, existen dos maneras de activar este proceso. La vía mitocondrial o intrínseca involucra la participación de elementos intracelulares que evalúan el daño o viabilidad de la célula. En este caso, la mitocondria actúa como un elemento regulador en el proceso. Distintos procesos de daño, por ejemplo, la pérdida de factores de crecimiento, las lesiones del ADN o el mal plegamiento de proteínas debido a un estrés en el retículo endoplasmático, genera un aumento en la producción de proteínas proapoptóticas. Estos elementos se conocen como las proteínas Bax y BAC. Elementos reguladores se oponen naturalmente al proceso de apoptosis y estas proteínas son denominadas BCL2 y BCLX. Cuando aumenta el daño y se produce una mayor producción de proteínas proapoptóticas, se produce una liberación del citocromo C, el mismo que participa en la respiración celular, y eso desencadena la activación del proceso intrínseco. Por otro lado, la vía extrínseca o del receptor de la muerte se asocia a la activación de receptores
de membrana mediante distintos estímulos, por ejemplo, el Fas y Fas ligando o los receptores de la citoquina TNF o factor de necrosis tumoral. Cuando estos elementos se unen a su receptor, genera la activación de una cascada iniciadora ligada a esta vía. Independiente si se activa la vía intrínseca o la vía extrínseca, ambos procesos se juntan en caspasas ejecutoras. Estas caspasas generan la activación de enzimas endonucleasas y enzimas que fomentan la ruptura del citoesqueleto. Esto genera la acumulación de contenido en burbujas de contenido celular o bullas. Estas bullas evolucionan para formar el cuerpo apoptótico, estructura que eventualmente es fagocitada por células del sistema inmunológico. Todo el proceso de apoptosis ocurre sin generar un daño al tejido anexo. Por lo tanto, es un fenómeno que ocurre sin dañar el resto del tejido u órgano. En el caso de la necrosis, esta puede producirse por los mismos estímulos que la apoptosis. Sin embargo, el daño está asociado a fenómenos inflamatorios o ligado a la acumulación de sustancias que generan dicha respuesta. En el caso de la izquierda, podemos observar una necrosis por licuefacción, un infarto cerebral asociado generalmente a infecciones por hongos o bacterias, puede generar un aumento en el reclutamiento de células inflamatorias. Esto, sumado a algunos eventos tisulares, conlleva a la licuefacción del tejido. A la derecha observamos una necrosis gaseosa, donde focos pulmonares de tuberculosis generan la acumulación de una sustancia blanquecina, y eso es lo que se asocia al concepto de gaseoso. De esa manera, ambos procesos, la apoptosis y la necrosis, generan aspectos muy diferentes. Por lo general, en la necrosis observamos cambios en la estructura que terminan desencadenando una respuesta inflamatoria. Eso conlleva alteraciones a nivel de membrana y a nivel de organelos y eventualmente a la ruptura de estas estructuras liberando su contenido al exterior. Eso activa a todas las células asociadas al sistema inmunológico. En cambio, durante el proceso de apoptosis, al ser un fenómeno controlado, las células del sistema inmunológico simplemente fagocitan estos fragmentos celulares sin generar un daño a las estructuras adyacentes. En relación a la inflamación, debemos decir que es un proceso o respuesta de naturaleza fisiológica protectora, diseñada para detectar y eliminar agentes causantes de daño, sean estos microorganismos, toxinas u otros elementos, y a su vez favorecer la reparación del tejido. El proceso de inflamación es mediado por el sistema inmune. Participan diversos componentes vasculares y celulares conocidos comúnmente como leucocitos, y estos elementos son activados por mediadores específicos. En condiciones normales, el proceso de inflamación es beneficioso ya que favorece la protección del tejido, reduciendo la posibilidad de daños mayores. Asimismo, la liberación de sustancias por parte del sistema inmune fomenta la reparación de los tejidos dañados. Mucha de esta información la profundizaremos en una clase a futuro sobre inflamación. A continuación, verán una lista de los eventos que ocurren durante una inflamación local. Dentro de estos eventos, podemos distinguir que existen eventos que ocurren gracias a la inmunidad innata o inespecífica y la inmunidad adaptativa o específica. Los eventos con más detalle serán revisados en una clase posterior. Sin embargo, un evento importante dentro del proceso de inflamación es que durante el proceso existe la liberación de sustancias que favorecen la activación del resto del sistema inmune, y también existe
la liberación de sustancias que fomentan la reparación de los tejidos. En ese sentido, debemos distinguir dos opciones diferentes a la hora de reparar un tejido dañado. En el primer caso, nosotros debemos pensar en la regeneración. La regeneración involucra la proliferación de células necesarias para reemplazar aquellas que se perdieron durante el proceso de daño. Esta regeneración dependerá de la capacidad proliferativa de las células. Entre mayor sea el nivel de diferenciación de estas células, más difícil es la regeneración. Si la replicación de estas células no es posible, se produce una curación o cicatrización. En este fenómeno ocurre cuando se forma una cicatriz formada por una estructura de proteínas llamada colágeno, y ocurre en tejidos cuyo daño es muy severo o donde se ha perdido la capacidad de generar nuevas células. Para poder generar la reparación de un tejido, necesitamos un grupo de células capaces de proliferar y que tengan un bajo grado de especialización. Estas células se originan durante nuestro desarrollo embrionario a partir de células madre pluripotenciales. Un grupo de estas células pluripotenciales, al ser obtenidas en cultivos y estimuladas por los medios adecuados, se convierten en células adultas diferenciadas. Estas células madre embrionarias pueden convertirse en islotes pancreáticos, en células hematopoyéticas, en cardiomiocitos, neuronas o hepatocitos. Sin embargo, muchas de estas células madre pluripotenciales se convierten en células madre comprometidas por una línea, lo que da origen a los distintos tejidos durante nuestro desarrollo embrionario. Un grupo de estas células madre multipotenciales se convierte eventualmente en las células madre adultas. Estas células madre son las requeridas para regenerar el tejido. Muchos tejidos guardan almacenes de estas células para sus procesos de reparación. Para estimular la proliferación de estas células de madre adultas, se requieren de factores tróficos o factores de crecimiento. Algunas de ellas provienen directamente del sistema inmune y son consideradas citoquinas, señalizadores del proceso inflamatorio. A su derecha podrán ver una tabla con los principales factores de crecimiento y citoquinas implicadas en la regeneración de las heridas. Ejemplos como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento transformante o TGF, el factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, y el factor de necrosis tumoral, TNF, son factores ampliamente utilizados por nuestro cuerpo para estimular la reparación de tejidos dañados. Algunos órganos guardan reservas de células madre con la capacidad para regenerar un tejido dañado, como por ejemplo lo que ocurre en la piel. En las cercanías del folículo piloso existe un grupo de células madre capaces de regenerar tanto el folículo piloso como el resto de las estructuras presentes en la piel. La pérdida de una zona extensa de la piel y por tanto la pérdida de estas células madre pilosas genera la incapacidad para regenerar la piel de la manera apropiada. Cuando eso ocurre, lo único que nos queda es la formación de una cicatriz. En el caso del intestino, estas células forman la estructura de las células de la cripta, elementos clave en el restablecimiento del epitelio, considerando que el epitelio se va descamando a medida que pasa el alimento. En el caso del hígado, también existe una agrupación de estas células proliferativas que permiten regenerar el tejido hepático. Una característica importante del hígado es que es posible recuperar un órgano prácticamente funcional a partir
de 1/3 del órgano original. Finalmente, en la córnea, estas células madres corneales se ubican entre la conjuntiva y la córnea en una zona denominada limbo. Estas células madre corneales permiten regenerar cualquier daño a la córnea producido por eventos mecánicos. Además de las células, es necesario regenerar la matriz extracelular. Para ello, las células denominadas fibroblastos son las encargadas de mantener toda esta estructura de andamiaje. Estas células permiten mantener no solamente la membrana basal a partir de la producción de proteínas como el colágeno, la laminina y el proteoglicano, sino que permite mantener la producción de integrinas que mantienen al fibroblasto unido a esta matriz. En relación al colágeno, debemos indicar que es la proteína más frecuente en el reino animal, aportando el marco extracelular de todos los organismos multicelulares. Sin la estructura que aporta el colágeno, todos los organismos solamente serían una masa de células conectadas por neuronas. Hay que destacar que la estructura del colágeno es de una proteína fibrilar, que le permite de esa manera mantener el andamiaje de toda la matriz extracelular. Asimismo, distintos tipos de colágeno se encuentran ubicados tanto en tejidos blandos como en cartílago u otros órganos huecos. Dentro del colágeno que nosotros consideramos para la generación de la cicatriz es un aumento en la producción del colágeno de tipo 4. Alteraciones asociadas a la producción de colágeno se pueden encontrar en el lado derecho de la tabla. Durante el curso de la herida, es posible destacar que en los primeros días ocurren todos los fenómenos asociados a la inflamación. Se produce la eliminación de cualquier agente patógeno, se genera la formación del coágulo y se produce un evento de quimiotaxis, es decir, la llegada de nuevas células mediante un atractor químico. Durante los primeros 6 días, el proceso se enfoca simplemente en la eliminación de cualquier agente extraño. Después de los 6 días de formada la herida, se comienza la proliferación de células para poder reemplazar aquellas que se perdieron por efecto del daño. Durante ese periodo, ocurre la reepitelización o formación de nuevos epitelios a partir de células madre adultas. En forma adicional, ocurre la angiogenia o formación de nuevos vasos que permiten recuperar la vascularización del tejido dañado. Finalmente, ocurre la formación de una matriz extracelular provisional. Al ir avanzando en los días, posterior al día 12, empieza a ocurrir la maduración de las células formadas anteriormente hasta su forma definitiva madura. Durante ese periodo ocurre el aumento en el depósito de colágeno, generando esta nueva matriz, y se produce la contracción de la herida. Sin importar el tipo de daño generado, parte de ese tejido tiene restos de colágeno en cantidades mayores que las que tenía el tejido originalmente. En caso de una lesión, podemos tener una regeneración normal, vale decir, la recuperación de la estructura normal por reemplazo de las células dañadas por células nuevas y la recuperación de la matriz extracelular, o un fenómeno de reparación o cicatrización. Eso ocurre particularmente cuando las heridas son profundas y dañan a las células embrionarias, a las células madre adultas. Sin embargo, si la lesión o el daño es persistente y se genera un daño crónico, eso puede conllevar a la formación de un tejido cicatricial o fibrosis. En el caso de la fibrosis, esto ocurre en casos donde el estímulo está de manera permanente dañando el tejido. Eso generalmente se asocia a enfermedades inflamatorias crónicas.
Un ejemplo de fibrosis es la cirrosis observada en daños hepáticos crónicos. También lo que ocurre a nivel de fumadores crónicos, donde el parénquima pulmonar es reemplazado por una estructura mucho más rígida, lo que configura la fibrosis pulmonar. En resumen, los estímulos estresantes fomentan la adaptación de un tejido u órgano, y si este tejido no se adapta, se produce una lesión. La lesión puede causar muerte celular, ya sea por apoptosis o necrosis. Los procesos inflamatorios, si bien pueden acrecentar el daño, son estimuladores de la reparación. La regeneración involucra replicación y maduración de células madre adultas. Si la regeneración no es posible, se fomenta la formación de una cicatriz formada por acumulación de colágeno. Sin embargo, este tejido pierde completamente la funcionalidad. Para finalizar la bibliografía que está a su disposición, les recomiendo leer el capítulo de adaptaciones, lesión y muerte del libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins, junto con el capítulo de reparación. Si tienen dudas, pueden escribirme a mi correo institucional. Hasta pronto.